las 8 de la mañana y el gobierno y el Metro de Santiago van a inaugurar la exposición 50 años, 50 mujeres en el marco de la conmemoración del golpe de Estado, una iniciativa en la que destacan a mujeres que desafiaron a la dictadura. Y vamos a conversar sobre esta actividad con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias. Bueno, ¿de qué se trata ya esta inauguración que se pretende hacer a propósito de los 50 años del golpe, ministra? Bueno, estamos acá en la estación de Metro Plaza de Armas, en el acceso de la línea 3, el nuevo, y tenemos desplegada una exposición que reconoce a 50 mujeres, tanto que resistieron a la dictadura, tanto que colaboraron en conseguir la democracia de vuelta y que también ayudaron a buscar justicia una vez retornada la democracia. Una de las especiales búsquedas que hicimos de estos nombres fue tratar de levantar también a las mujeres de las regiones, que muchas veces no se conocen. De hecho, acá atrásito tengo a Esther Araneda y Esther Valencia. Esther Valencia es de Valparaíso y Esther Araneda es la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción, conocidas por sus acciones en la Catedral de Concepción. Y por lo tanto es un espacio en el que invitamos a la ciudadanía a visitar, porque, bueno, creo que es un tema que por obvio no se dice tanto, pero en esa época las mujeres fueron las principales dirigentes en las ollas comunes, cuando vino la crisis del 82, las que eran las hermanas, hijas, madres de los detenidos desaparecidos y que se organizaron, pero no eran las grandes líderes políticas, ¿cierto? Con notables excepciones, por supuesto. Sí, entonces no hay tanto reconocimiento. Ahí en esta muestra me imagino, ministra, que ahí usted nos va contando hasta cuándo se va a extender, en qué líneas del metro, como por ejemplo Plaza de Armas, que mujeres destacan, además de lo importante que señalaba de mujeres que eran de regiones, que habitualmente también el centralismo hace perder un poco de vista, porque también en regiones ocurrieron varias dirigencias u organizaciones dirigidas precisamente por mujeres. Bueno, acá van a poder encontrar, bueno, acá atrás mío tengo también a Fabiola Letelier, abogada de derechos humanos, a Carmen Frey, la hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, que ha buscado justicia incansablemente. Arribita está la Ana González, está por supuesto también Tati Pena, Carmen Gloria Quintana. Estoy mirando a ver qué otros nombres para contarles. Está la Pachi Santibáñez, la presidenta Bachelet, por cierto, María Antonieta Sá, por ejemplo, Manola Robles, que fue editora de cooperativa, que no dejaba pasar una de cooperativa en dictadura, Laura Rodríguez, la comisionada María Luisa Sepúlveda, que tuvo un rol tan importante en las comisiones de verdad. Son 50 nombres, son hartas, así que no las voy a leer todas, pero desde distintos ámbitos de la cultura, desde la dirigencia social, estamos haciendo un reconocimiento que para mí, al menos, que yo tengo 33 años y que tuve la suerte de poder crecer en democracia, es también un agradecimiento, un reconocimiento a esas mujeres que contribuyeron desde sus distintas tareas a que pudiéramos, la siguiente generación, crecer en democracia. Ministra, ¿cómo ha visto el ambiente a propósito de estos 50 años, de las distintas conmemoraciones, actividades, como lo vemos a propósito de esta exposición? Se ha hablado de un ambiente crispado, ayer lo decía el expresidente Sebastián Piñera, eléctrico, el presidente Gabriel Boric, tóxico, la expresidenta Bachelet. La verdad es que yo creo que hay un poco de todo. Creo que es una muy buena noticia para el país que todos los expresidentes, desde el retorno a la democracia, hayan firmado esta declaración, porque la contraparte del nunca más es, como hemos dicho en el gobierno, democracia siempre. Yo creo que como país nos merecemos un futuro en el que tengamos la tranquilidad de que nunca más va a haber un golpe de Estado, de que vamos a cuidar la democracia. Y por cierto, evidentemente hemos visto algunos discursos que niegan, por ejemplo, la violencia sexual en dictadura u otros hechos que ya están constatados, inclusive por la Corte Suprema. Pero yo veo el ánimo acá en la estación, donde viene mucha gente desde la línea 3, desde la línea 5, y no es en absoluto de crispación, sino de interés, de curiosidad, muchas veces de desconocimiento. Hay un QR acá para poder conocer las historias de cada una de las mujeres, y
y se nota que hay una parte de la historia que nos falta. Sí, ahora respecto a otros hechos que han ocurrido en la contingencia propiamente tal, se pretende recuperar Venda Sexy. Venda Sexy era una casona en la comuna de Macul, un centro de tortura sexual principalmente, donde muchas mujeres fueron ahí sometidas a vejámenes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se trabaja desde el gobierno para recuperar eso como un sitio de memoria? Bueno, esto es una antigua demanda de las sobrevivientes. Así es. Y creo que hay que recordar, a propósito de los lamentables dichos de una parlamentaria hace unos días que decía que la violencia sexual contra las prisioneras fue una leyenda urbana, que el nombre Venda Sexy, que hoy ya no ocupamos porque las sobrevivientes nos han pedido decir Irán 3037, era un nombre cruel que ponían los torturadores para poder referirse a que este era un lugar especializado en los vejámenes contra mujeres. Y hubo incluso un corto que se ganó un Oscar, no sé si recordará, Bestia, sí, un corto animado que se inspiraba en Ingrid Olderock, que era una torturadora que incluso llegó a entrenar perros con este fin. Entonces es un lugar bastante tétrico que por muchos años la comunidad de Macul tuvo que sufrir esa sombra en su barrio. Y cuyo dueño lamentablemente nunca se allenó a llegar a un acuerdo por 13 años, quiero decir que esto excede a este gobierno, por muchos años, 13 años, y por lo tanto el viernes pasado se firmó y apareció en el diario oficial el decreto expropiatorio. Por supuesto esto tiene una compensación acorde a precios, pero para poder recuperarlo como sitio de memoria. ¿Qué pasos vienen ahora? Recuperar el lugar, porque se ha cambiado mucho, remodelado mucho desde que fue un sitio de tortura. Eso se va a hacer principalmente en base a testimonios y luego las organizaciones de sobrevivientes harán un plan de gestión que, al igual que otros sitios como Villa Grimaldi, están principalmente enfocados en dar a conocer lo que allí ocurrió a modo de educación cívica para que nunca más. Ahora, y a propósito de la contingencia, ha habido, por ejemplo, en el Consejo Constitucional, algunas enmiendas que han sido aprobadas que tienen que ver con la libertad de conciencia institucional. Esto respecto al aborto, bueno, en 3 causales. ¿Y cómo ha visto usted, como ministra de la Mujer, esta discusión y la aprobación de estas enmiendas? Le pregunto porque hay una legislación actual que, según lo que se está viendo hasta ahora, no se va a avanzar hacia una, por ejemplo, apertura de este tema. Todo lo contrario, se ha visto como uno quizás de los tópicos más complejos en el Consejo Constitucional. Yo creo que es muy relevante tomar esa norma en toda la gravedad de lo que implica. Ojo, cuando yo era niña, los colegios podían decidir si admitían, en base a motivos religiosos, si admitían o no a hijos nacidos fuera del matrimonio. Con una objeción de conciencia institucional a todo evento, podría volver a ocurrir eso, ¿cierto? Y eso fue algo que nos costó mucho superar como país. Y en ese sentido yo me siento plenamente interpretada por las palabras de la expresidenta Bachelet, quien señalaba como que, en el fondo, tener retrocesos tan graves en algo que ha costado tanto como los derechos de las mujeres, en cosas tan sencillas como que los niños tengan los mismos derechos, sin importar cuál es su familia, yo creo que es intolerable. Lo ve como un retroceso en estas materias que están siendo, por eso, no solamente en temas como el aborto en 3 causales, también otro tipo de conciencia institucional. Así es, o sea, si estamos diciendo que una institución tiene conciencia, lo cual es ley vigente, pero a mí desde una perspectiva jurídica ya me parece dudoso, porque las instituciones son cosas, no tienen conciencia, pero si ya estamos diciendo que las instituciones tienen conciencia y que la pueden aplicar a todo, ¿cómo vamos a velar por la igualdad de derechos? Es muy arbitrario esto. Bien, ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día.